Nos volvemos a encontrar ya en este último módulo de Introducción al Derecho. Este último módulo para nosotros es fundamental porque es cuando hacemos el cierre absolutamente de toda la materia. Y por eso es importante que presten especial atención. Vamos al esquema conceptual de la materia. Vamos a repasar un poquito y vamos a ver en qué lugar del mapa estamos ubicados. Si ustedes se fijan, tenemos el hombre con distintas concepciones, el hombre como ser racional y el hombre como ser social. El hombre como ser racional habíamos dicho que producía el conocimiento científico, que dentro de este conocimiento científico se encuentra clasificada la ciencia del derecho y que estudia el derecho como objeto de conocimiento. Por otra parte, dijimos que este derecho como objeto de conocimiento es el derecho en sentido objetivo y que a su vez se divide o se ramifica en distintas especialidades que son, por ejemplo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial, es decir, todos los derechos que hemos estudiado hasta ahora en el módulo 3. Por otra parte, dijimos se originan fuentes y vimos que la fuente más importante para nosotros es la ley y que es la Constitución Nacional. Y ahora en este módulo vamos a ubicarnos en la última parte del cuadrito que habla de cómo se sistematiza, cómo se interpreta, cómo se aplica y cómo se integra el derecho. Por otra parte también vimos que el hombre es un ser social y que es necesario la regulación del comportamiento para que pueda vivir en sociedad. Fíjense que cuando nosotros hablamos de ser racional y ser social, no estamos diferenciando los dos conceptos, sino simplemente una cuestión esquemática, porque el ser racional y el ser social se superponen. Vamos a los objetivos generales de este módulo. Recordemos que es conocer y comprender integralmente las características genéricas del hombre necesario para el estudio de las ciencias sociales y humanas, y estas características genéricas son específicamente en que es un ser racional y un ser social, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de la ciencia, que es un objetivo que también hemos cumplido porque hemos podido ubicar al derecho dentro de lo que son las ciencias sociales. También dijimos que como objetivo pretendíamos desarrollar aptitud de apreciación crítica sobre los valores en general y en particular sobre los valores jurídicos, y este objetivo creo que lo hemos cumplido en el módulo 2 cuando hemos hablado de la teoría de la axiología y hemos analizado el valor justicia. También dijimos que era importante reflexionar sobre los fundamentos de los diferentes criterios o paradigmas expuestos en las teorías naturalistas y positivistas, y estas teorías y estas posiciones han quedado expuestas en el módulo 2 con suficiente claridad. También tenemos como objetivo general comprender y conocer la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país, y acá es cuando fuimos a la sistematización de las normas y la pirámide jurídica que tiene como ley fundamental la Constitución Nacional. También tuvimos como objetivo reflexionar sobre las distintas disciplinas que integran la ciencia jurídica, y esto es lo que ustedes vieron en el módulo 3, que también analizamos las distintas ramas del derecho y algunas implicancias. Y por último, y que es lo que vamos a ver hoy, es reflexionar acerca de la existencia de probables contradicciones, redundancias, falsas presunciones de hecho y de derecho, laguna y otros conflictos normativos. Es acá cuando vamos a ver cómo se interpreta, cómo se integra y cómo se aplica. Vamos al mapa conceptual de lo que es este último módulo. Fíjense que nosotros decimos, el derecho es ciencia del derecho. Como ciencia del derecho, lo que tiene es un objeto que es el derecho como objeto de conocimiento. La ciencia del derecho significa que hay algunas operaciones que podemos hacer con las normas jurídicas. Para nosotros las normas jurídicas no son todas iguales, sino que pueden plantear algunos interrogantes o algunas cuestiones. Es decir, para nosotros las normas jurídicas pueden ser claramente aplicables o pueden ser confusamente aplicables. Es ahí cuando se hacen las tres tareas que son de interpretación, de integración y de aplicación de la norma jurídica. Estas tareas las realizan tanto los jueces como los legisladores, como los juristas, como aquellos que estamos destinados a cumplir las normas.
todos interpretamos, tratamos de entender el sentido de las normas. Algunos integran, que quienes integran son sí, no solamente los juristas, sino también los jueces en sus sentencias finales, que es cuando encuentran una laguna del derecho. Y por último, los aplican. Es decir, para nosotros la aplicación del derecho es cuando subsumimos el hecho o la situación fáctica dentro de la norma jurídica concreta. Es decir, si nosotros matamos a otra persona, esta es la base fáctica, que vamos a tener que buscar aquel artículo del Código Penal que dice el que matare a otro será sometido a prisión de 8 a 25 años. Entonces, ahí es cuando van a poder aplicar y van a poder juntar el hecho con el derecho y van a poder aplicar la sanción. Para nosotros esto es importantísimo. Veamos cuál es el tema de los objetivos en este módulo. Por una parte, para nosotros es importantísimo comprender la importancia que reviste la temática de interpretación, integración y aplicación de la ley. Dijimos 3 actividades diferentes y generalmente interpretación y aplicación van de la mano, porque aquellos que interpretamos también tenemos que decir cómo se tiene que aplicar la ley. Reconocer los efectos de la ley con relación al tiempo y al espacio. A esto le llamamos la vigencia temporal y espacial. Es decir, durante cuánto tiempo, a partir de cuándo, si comprende hechos anteriores o no, y con relación a qué territorio. Y por otra parte también tenemos que reconocer e interpretar la relevancia del estudio de los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho se conectan con el primer objetivo, que era hablar de la interpretación, porque en realidad interpretación e integración del derecho también tienen que ver con los principios generales del derecho. Es decir, en caso de oscuridad podemos echar mano a estos principios. Entonces, ya teniendo claro cuál es el objetivo de este módulo 4 y cuáles son los temas con los que vamos a hablar en este módulo 4, yo les presento para comenzar una brillante entrevista con el profesor Gustavo Walter. Como les decía recién, entonces, empezamos este último módulo de la materia con ya la última parte, que es lo que en realidad viene a integrar todo lo que nosotros hemos estudiado antes. Acá estamos de nuevo con el profesor Gustavo Walter, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, y con él vamos a tratar algunos temas puntuales, por ejemplo, los temas de interpretación, integración y aplicación del derecho. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por haberme invitado otra vez. Bueno, la verdad que ha sido un gusto porque nos ha quedado muy claro lo que ha pasado con con las nociones de Kelsen y Cosio que nos has explicado. Así que espero que nos puedas orientar en este momento con las nociones estas de interpretación. Son estas 3 nociones que están íntimamente ligadas. Exactamente. En principio la cuestión de la interpretación. Empecemos la interpretación es algo complejo de explicar, porque hay, valga la redundancia, muchas interpretaciones sobre interpretación, pero en realidad el acto de interpretar, que no corresponde solamente a los jueces, implica desentrañar, como dice creo que la bibliografía, el verdadero sentido y alcance de una norma o de las normas. Cuando se habla del sentido siempre se hace hincapié en la finalidad de la norma, que la norma en realidad siempre persigue la justicia, cualquier norma, y otros valores jurídicos, y a través de una finalidad más próxima. La finalidad inmediata sería la realización del valor justicia. La inmediata sería, qué sé yo, otorgar vacaciones a los obreros, por ejemplo. Es justo que tengan sus vacaciones. Por ejemplo, más allá, una norma que estableciera las vacaciones más allá de que ellos tengan que estar remunerados y todo lo demás, en ese sentido. Cuando se habla del alcance, tenemos que hacer referencia a el ámbito personal y material de la norma. Esto es, personal, a qué personas van a estar comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la norma, y cuando hablamos de material, el lugar, ¿no? Normas provinciales, ordenanzas municipales o normas nacionales. En base a eso, el acto de interpretar no solamente lo pueden hacer los jueces, sino que lo podemos hacer nosotros. Si a nosotros las personas, los alumnos, por ejemplo, ven una resolución universitaria o emanada de una universidad, o leen en el diario, por ejemplo, que en determinada universidad se va a aplicar tal norma,
o en la nuestra se va a aplicar tal otra, los alumnos interpretan, o dentro de la misma universidad, normas que van a alumnos de primer año y normas que van de segundo, de tercero, de cuarto. Nosotros, los profesores y los alumnos, tienen que interpretar la norma para ver si están comprendidos dentro de ese ámbito de aplicación. Bien. O sea, no hay forma de que uno no pueda dejar de interpretar eso. A partir de ahí, hay una serie de teorías y de corrientes que sostienen cómo debe hacerse esta interpretación. El positivismo a ultranza, o sea, el más cerrado, dice que es una interpretación donde no tienen que incluirse los valores. Seguimos con la misma postura. Hay que tratar de que el juez o quien sea, pero en este caso en una interpretación judicial, sea absolutamente imparcial. Otras corrientes incluyen la cuestión valorativa dentro de las, como acabamos de decir en otros módulos, la cuestión valorativa dentro de la interpretación. Pero el juez específicamente, que es lo que nos interesa, cuando interpreta, también integra, ¿no?, que es otra operación que hace, y también aplica, de hecho, porque dentro de estas tres operaciones las que están más conectadas son la interpretación y la aplicación. Esto es, se le presenta un caso y él tiene que resolver el caso. Y tiene que analizar no solamente el caso, sino la norma o las normas en las cuales este caso puede encuadrar. Y ahí se le presentan los problemas. Los problemas que se presentan con las normas son que estas en general no son claras. Un juez, cuando va a interpretar y aplicar un caso y una norma, o resolver un caso y una norma, puede encontrarse con normas que no son precisas. Tienen problemas lingüísticos en principio. Los problemas lingüísticos que muchos o nosotros ya lo hemos visto en el módulo 2, me parece, 1 o 2, básicamente tienen que ver con la ambigüedad y la vaguedad de las palabras que están en las normas de las expresiones. Sí. La ambigüedad es cuando tenemos una palabra o un término que se escribe igual y tiene distintos significados y que se resuelven por lo que se denomina el contexto, contorno, el ámbito fáctico y lingüístico, o sea, en qué frase incluyo esa palabra y en qué lugar. Por ejemplo, la palabra derecho. Por ejemplo, la palabra derecho, que tiene muchas acepciones, muchísimas. Y más difícil es tratar de solucionar la imprecisión que se denomina vaguedad, porque ahí la palabra tiene un ámbito de penumbra que hace que entremos en duda. ¿Será? ¿No será esto? ¿Será esto? ¿Será aquello? Las normas civiles, por ejemplo, tienen hay muchas expresiones civiles que tienen problemas de imprecisión en cuanto a la vaguedad. Esto se reduce porque no se soluciona a través de una estipulación, esto es una definición estipulativa. Se establece un determinado sentido y eso se va a lograr a través de una definición. La definición es estipulativa, esto es, está acordada, que se va a entender determinado sentido. Uno puede estar de acuerdo o no, pero el sentido hay que establecerlo. Claro, es por eso que nosotros decíamos que con respecto a esto el tema de las definiciones era esencial para nuestra tarea. Que exactamente. Tenemos aparte un lenguaje técnico específico. Sí, pero las normas, a pesar de que tienen un lenguaje técnico específico, están basadas en el lenguaje natural. Claro. Y los ruidos del lenguaje natural son estas dos imprecisiones. Claro. Y aparte de estas dos, las normas a veces están mal construidas. Sí. Hay problemas que se llaman imprecisiones sintácticas, no semánticas como en este otro caso de la ambigüedad. Las imprecisiones sintácticas, o sea, de la sintaxis, de la construcción de las normas, hace que una coma, un artículo mal colocado, nos cambie el sentido de la norma y no sabemos qué está incluido en qué. Algunos de estos ejemplos has dado ya o vas a dar en la charla del módulo, pero esos también crean bastantes problemas, o sea, hay cosas que van incluidas, cosas que no van incluidas. Bueno, todos estos problemas se le presentan a los jueces, que tienen que resolver sí o sí. Mientras tengan normas no van a tener problema. Tengan el problema mayor, digamos. El problema es cuando tienen un caso y no tienen norma. Y ellos tienen que resolver. Entonces, cuando se les presenta lo que se denomina una laguna del derecho, esto es, no tenemos una norma específica que solucione un caso determinado, en materia civil, sobre todo, ellos tienen que integrar el derecho. ¿Qué implica eso? Buscar la solución más adecuada para solucionar ese caso. La integración está prohibida en el derecho penal. ¿Por qué?
porque ahí rige el principio de la legalidad. Claro. Tiene que estar primero establecido el tipo penal, o sea, la figura penal, para poder unirlo o aplicarlo a un caso determinado. Esto también tiene que ver con en lo penal con el principio de clausura que está establecido por Kelsen, que está en el artículo, en nuestro caso en el artículo 19, y que establece con otras palabras todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, en materia penal. En la materia civil, el juez puede buscar otras soluciones, como la analogía, o sea, buscar casos semejantes, o echar mano a los principios generales del derecho. Depende de qué posición, estos principios están. Si es una posición positivista, los principios están dentro, el juez los tiene que buscar dentro del mismo ordenamiento. Como el principio de que los pactos deben ser cumplidos, el principio de la buena fe, pacto sum servanda. Estos son, para un positivista, están dentro, se deducen del mismo ordenamiento. Para un naturalista, posición dualista. Estos principios de justicia universales y inmutables iluminan el derecho o sustentan el derecho positivo, entonces el juez puede echar mano a esos principios de justicia. La imparcialidad para un positivista queda media en duda ahí, pero él va a tratar de solucionar el caso de la manera más justa posible. Está bien. Básicamente. Está bien. Y los problemas de aplicación son múltiples, pueden ser respecto del territorio o respecto del tiempo. Esto es porque con la globalización hay un gran, sobre todo en la cuestión del territorio, hay un gran movimiento de personas y de bienes y de servicios que hace que las transacciones y las relaciones y vínculos jurídicos trasciendan las fronteras de un Estado. Esa es la tendencia ahora con las comunidades económicas, las alianzas regionales. Entonces, esto de que todo se hace dentro de un solo país con todas las personas que están ahí ya ha quedado muy desactualizado. Bueno, se producen problemas. Por ejemplo, los problemas que va a solucionar o que se le van a presentar al derecho internacional privado, por ejemplo. Esta disciplina que solucionaba los problemas de los particulares, o que trataba de solucionar los problemas de los particulares cuando confluyen en una misma relación personas de distinta nacionalidad y se presentan conflictos, porque no siempre se presentan conflictos. Cuando se presentan conflictos, esto es de personas personas físicas o ideales también, que contratan seguros o hacen o tienen que responder por accidentes. También en materia penal se da esto, con los secuestros internacionales, por ejemplo, de aviones o de barcos, de los piratas que andan ahora por Somalia secuestrando barcos. Bueno, ¿quién va a solucionar estos problemas entre estos particulares que afectan el patrimonio, que afectan los derechos? El derecho internacional privado es el que va a brindar de alguna manera la solución. En principio, los extranjeros deben someterse al principio de la territorialidad, esto es, todo extranjero que ingrese a un país, en el nuestro también, está sometido a las leyes argentinas. Pero de hecho puede pedir la aplicación de su derecho. Sí, ese es... Son casos muy interesantes donde el extranjero que esté aquí puede pedir la aplicación de su derecho. Una cosa rara, pero hay que seguir una serie de procedimientos. En principio es a petición de parte. O sea, el extranjero tiene que pedir, extranjero que esté en nuestro país, tiene que pedir la aplicación de su derecho y probar vía Cancillería o vía consular que ese derecho existe, porque no es que el derecho que invoca existe, no es cuestión de decir en mi país se permite hacer tal cosa y en realidad no existe. Entonces se presenta ante la justicia argentina y pide la aplicación de su derecho. Supongamos que venga un árabe y pida, qué sé yo, poder casarse 3 veces, por ejemplo, o la pidar a su mujer porque le fue infiel. Va, la pone en una plaza y le empieza a tirar piedra. Bueno, eso es según el derecho musulmán o de muchos países musulmanes. Es decir, ya está permitido, es casi obligatorio. Bueno, el derecho argentino pone una serie de requisitos para que el musulmán pueda apedrear a su mujer infiel o pueda casarse 3 o 4 veces, que están establecidos en el artículo 14 del Código Civil y que hace prácticamente imposible que se pueda aplicar el derecho. Se pueden aplicar estas nociones. Exactamente. Y esto con respecto al ámbito de espacio para del la espacio, aplicación. De la aplicación del espacio. Y con respecto al ámbito temporal, porque, bueno, como esta es la primera materia que ellos tienen de manera específica, entonces están viendo
lo que es la retroactividad e irretroactividad de la ley. Bueno, los principios de retroactividad y de irretroactividad son los que deben tenerse en cuenta cuando se ven problemas de aplicación de las normas en relación al tiempo. Esto es, hay normas que se cumplen instantáneamente, contrato de compra-venta donde uno va y compra, qué sé yo, un libro, paga, ¿no? Y le dan el libro. Eso se cumple instantáneamente, pero hay situaciones en las cuales se prolongan en el tiempo las prestaciones y uno está sometido a una norma durante un determinado tiempo. Por ejemplo, todo lo que sea plazo, el pago de las tarjetas de crédito, el pago de lotes, los créditos hipotecarios, los alquileres, los contratos de alquiler. Entonces, esas obligaciones, esos vínculos se prolongan en el tiempo, no son de cumplimiento instantáneo. ¿Qué pasa si mientras yo estoy pagando el alquiler en mi contrato de alquiler en el mes 8, viene el gobierno y cambia la ley? ¿Qué ley se me aplica? ¿La del gobierno nueva o la que estaba cuando yo firmé el contrato? Bueno, ahí es donde se produce el conflicto con respecto a la retroactividad y la irretroactividad. Básicamente la retroactividad dice este principio que las normas podrán aplicarse o deberán aplicarse no solamente a partir de su entrada en vigencia para los hechos futuros, sino también para los hechos pasados. Por eso va para atrás, para adelante. Mientras que el principio de la irretroactividad sostiene que las normas solamente afectarán a aquellos hechos a partir de su entrada en vigencia, y no para los hechos pasados, en virtud, básicamente, de que se sostiene que se ampara lo que se denomina la seguridad jurídica. Claro. Si cada vez que hay una nueva norma se nos van a cambiar las reglas de juego, nunca uno va a saber dónde está parado. No, y aparte están todas estas cuestiones de la teoría de previsión, la buena fe como límites para la aplicación o de permitir la retroactividad o no. Exactamente. Hay sí, veces en que se puede permitir o se da, no permitir, se da la retroactividad. Es más restrictivo en el derecho penal y un poquito más amplio en el derecho civil. En el derecho civil el principio de la irretroactividad, que es el que rige en todo nuestro ordenamiento, no tiene rango constitucional. En cambio, el de la irretroactividad en el derecho penal sí tiene rango constitucional. Y funciona de distinta manera porque los intereses y los valores protegidos son distintos. En el caso del derecho civil, que está contemplado en el artículo 3, que es un artículo un poco largo, pero que lo vamos a tratar de resumir, básicamente, el principio general consagrado es el principio de la irretroactividad de las leyes. O sea, las leyes solamente van a afectar a hechos a partir de su entrada en vigencia, o sea, para el futuro. Pero excepcionalmente, el legislador, dice el artículo, puede disponer la retroactividad de las leyes, esto es que afecten hechos para atrás. Es una cosa excepcional y esta excepción o esta facultad que tiene el legislador le permite declarar esas leyes retroactivas de orden público o no. Si son de orden público significa que el Estado impone las condiciones sin que el particular se le pueda oponer, digamos, claro, ¿no? Pueda eximirse. Claro. Si no son de orden público, en una de esas el particular puede eximirse de cumplir esas leyes. Pero más allá de que sean de orden público o no, el legislador puede dictar una ley retroactiva, pero que es una excepción. Pero hay una excepción a la excepción. Esto es, si al legislador se le ocurre dictar una norma retroactiva, el mismo artículo le impone una excepción a eso, una barrera que es que no puede afectar derechos amparados por la Constitución Nacional. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Bien. Entonces, se hace un poco difícil que se pueda, no digo que no, que se pueda dictar una ley retroactiva en materia civil, porque siempre la Constitución va a estar ahí con su parte dogmática impidiendo de alguna manera que se afecten determinados derechos que no se pueden tocar. Bien. En el derecho penal lo que se acepta es la retroactividad benigna. Esto es, cuando una nueva ley es favorable al reo o al imputado porque se reduce la pena, ¿no? Sí. O desaparece el delito, que es lo que están tratando de hacer, por ejemplo, con la despenalización del consumo de marihuana para el consumo personal. Hay muchas personas que están presas, ¿no? O detenidas por haber consumido una pequeña cantidad que el juez estima que